El pasillo silencioso. Karen estaba sola en el turno nocturno, haciendo su última ronda por el pasillo de juguetes. Las luces fluorescentes parpadeaban débilmente, creando sombras inquietantes que danzaban sobre las estanterías. Mientras revisaba los estantes, un susurro helado le acarició la nuca, como si alguien le hablara al oído desde la oscuridad. Su corazón se aceleró. Se giró lentamente, solo para ver cómo las cajas de juguetes empezaban a moverse solas, deslizándose y apilándose en extrañas formaciones. La sensación de una presencia invisible era abrumadora, y el aire se volvió denso y frío. El miedo se apoderó de ella cuando un objeto cayó al suelo con un estruendoso golpe. Karen tuvo que abandonar el área, temblando, con la sensación de que algo oscuro y maligno la había estado observando todo el tiempo. La luz del almacén. David estaba solo en el almacén, sumido en la penumbra de las luces parpadeantes. De repente, las luces se apagaron por completo, sumiéndolo en una oscuridad total. En ese silencio absoluto, escuchó pasos apresurados y resonantes acercándose a él, como si alguien estuviera corriendo a gran velocidad. Los pasos se detuvieron bruscamente, y David sintió una presencia cercana, pero al encender la linterna, no encontró a nadie. Las cajas comenzaron a caer solas, una tras otra, con un estruendoso golpe, como si una fuerza invisible estuviera jugando con ellas. David sintió un sudor frío recorrer su espalda mientras luchaba por contener el pánico, dándose cuenta de que algo siniestro se estaba moviendo a su alrededor. La silueta en el estacionamiento. Laura estaba en el estacionamiento a altas horas de la noche, buscando su automóvil bajo la tenue luz de los faros. De repente, vio una figura oscura de pie entre los coches, inmóvil y silenciosa. La figura era indistinta, pero su presencia era opresiva, como una sombra en la penumbra. Laura se acercó lentamente, con la esperanza de identificar al extraño, pero cuando estuvo a pocos metros, la figura desapareció sin dejar rastro. El silencio que siguió fue abrumador, y Laura sintió una ola de terror recorrer su cuerpo. Corrió hacia su coche con el corazón palpitante, sintiendo que algo sobrenatural había acechado desde las sombras. El misterioso susurro. En su turno de medianoche, Tom estaba organizando los productos en el pasillo cuando comenzó a escuchar un susurro inquietante. El sonido parecía venir de todas partes al mismo tiempo, como si un coro de voces susurrara su nombre desde el más allá. El susurro era incomprensible, pero claramente humano. Tom se dio la vuelta varias veces, tratando de localizar el origen del sonido, pero no encontró a nadie. La tienda estaba vacía y silenciosa, excepto por el eco persistente de las voces susurrantes. Tom sintió una presencia fantasmal que lo observaba desde la oscuridad, y tuvo que abandonar el pasillo, temblando de miedo. El troley fantasma. Emma estaba organizando los carritos de compras en el área de estacionamiento cuando notó que uno de ellos comenzó a moverse solo. El carrito chocaba contra los otros con un ritmo regular, como si una mano invisible lo empujara. Emma intentó detenerlo, pero el carrito se movió aún más rápido, girando y chocando con los otros sin ningún motivo aparente. El movimiento frenético del carrito era casi hipnótico, y Emma sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Finalmente, el carrito se detuvo de golpe y quedó inmóvil, pero la sensación de que algo siniestro lo había manipulado permaneció con ella. La pantalla de seguridad. Mark estaba revisando las cámaras de seguridad desde la sala de control cuando una figura espectral apareció en una de las pantallas. La figura caminaba lentamente por los pasillos, con una presencia etérea y tenue. Mark intentó ajustar las cámaras, pero la figura seguía apareciendo en las imágenes, moviéndose de manera inquietante. Al revisar el área, no encontró a nadie y la pantalla se apagó repentinamente, dejándolo en un frío sudor. La sensación de que algo sobrenatural había sido captado por las cámaras lo persiguió durante el resto de su turno, dejándolo con una profunda inquietud. La puerta cerrada. Durante el inventario nocturno, Carla estaba revisando las salidas de emergencia cuando escuchó un fuerte golpe. Se giró y vio que una puerta de salida se había cerrado de golpe, aunque estaba segura de haberla dejado abierta.
Al intentar abrirla, sintió una resistencia inexplicable, como si alguien estuviera bloqueando el paso desde el otro lado. La puerta estaba firmemente cerrada, y el aire se volvió denso y opresivo. Carla sintió una presencia invisible presionando contra la puerta, y el terror se apoderó de ella mientras trataba de escapar del área. La caja registradora espeluznante. Mientras trabajaba en la caja registradora, Luis notó que los números en la pantalla comenzaron a cambiar de forma errática. Los dígitos se movían solos, como si alguien estuviera jugando con los botones de la caja. La caja comenzó a emitir un sonido inquietante, un zumbido constante que resonaba en la tienda vacía. Luis intentó apagar la caja, pero el sonido persistió y los números seguían cambiando sin control. La sensación de estar bajo la influencia de una fuerza sobrenatural hizo que Luis sintiera un terror palpable, y finalmente dejó la caja, temblando. El reflejo perturbador. Ana estaba en el vestidor revisando los espejos cuando notó algo perturbador. Su reflejo en el espejo comenzó a moverse de manera independiente, realizando gestos y expresiones que no correspondían con sus movimientos reales. Aunque sus acciones eran normales, el reflejo parecía tener una vida propia, sonriendo y gesticulando de forma inquietante. Ana se quedó paralizada mientras su reflejo sonreía de manera siniestra, y cuando intentó alejarse del espejo, el reflejo la siguió con una mirada burlona. Salió corriendo del vestidor, aterrorizada y sintiendo que algo maligno había tomado control de su imagen. El movimiento de mercancías. En el área de electrodomésticos, Jorge estaba organizando los productos cuando notó algo extraño. Una caja de productos comenzó a moverse lentamente de su lugar, deslizando y girando sin ninguna explicación visible. Jorge intentó ajustar la caja, pero ésta se movía aún más rápido, como si una fuerza invisible la empujara. La caja terminó cayendo al suelo con un estruendoso golpe, y Jorge sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La tienda parecía estar llena de una presencia sobrenatural que manipulaba los objetos a su antojo. La voz del más allá. Sofía estaba en el área de limpieza cuando escuchó una voz distante que la llamaba por su nombre. La voz era clara y urgente, pero al buscar a alguien cerca, no encontró a nadie. El área estaba vacía y el silencio era ensordecedor. La voz continuó llamándola desde algún lugar invisible, y Sofía sintió una presencia fría y opresiva que la envolvía. El sentimiento de ser observada por algo sobrenatural la hizo temblar, y tuvo que salir de la tienda con el corazón palpitante. El rastro de hielo. Durante un turno particularmente frío, Luis notó que un extraño rastro de hielo comenzaba a formarse en el suelo de la tienda. El hielo parecía extenderse de manera irregular, como si una entidad congelada estuviera moviéndose por el suelo. El rastro se arrastraba lentamente, dejando un camino helado que seguía sin ninguna explicación lógica. Luis trató de limpiar el hielo, pero el rastro volvía a aparecer, cada vez más frío y amenazante. La sensación de que algo sobrenatural estaba causando el hielo lo aterrorizó, y decidió abandonar la tienda lo antes posible. La cinta métrica misteriosa. Durante una noche de inventario, Silvia estaba usando una cinta métrica para medir los productos cuando comenzó a ocurrir algo extraño. La cinta métrica comenzó a enrollarse y desenrollarse por sí sola, moviéndose con rapidez y sin ningún control aparente. Silvia intentó sujetar la cinta, pero ésta se movía con una energía propia, arrastrándose por el suelo y chocando contra los estantes. La sensación de que una fuerza invisible estaba manipulando la cinta hizo que Silvia se sintiera angustiada, y finalmente la soltó, temblando de miedo. El sonido de cadenas. En el área de suministros, Raúl escuchó un sonido perturbador de cadenas arrastrándose por el suelo. El ruido era constante y se movía de un lado a otro, como si alguien estuviera arrastrando una cadena pesada sin ningún propósito. Raúl buscó a alguien cerca, pero el área estaba vacía. El sonido persistió, resonando a través de la tienda con una intensidad inquietante. La sensación de que algo invisible estaba arrastrando una cadena pesada sin propósito visible lo dejó inquieto.
Raúl sintió como el terror comenzaba a apoderarse de él mientras el sonido se acercaba más y más, como si la presencia que lo acompañaba quisiera hacerlo consciente de su proximidad. Los ecos de las cadenas resonaban con una intensidad casi palpable, creando una atmósfera de terror que parecía envolverlo por completo. Finalmente, el sonido se detuvo abruptamente, dejándolo solo en el silencio sepulcral de la tienda, con el corazón acelerado y la certeza de que algo sobrenatural había estado jugando con él. La sombra fugaz. Mientras María revisaba los estantes en el área de ropa, sintió una presencia inquietante. De repente, vio una sombra que se movía rápidamente por el pasillo, deslizándose de un lado a otro con movimientos erráticos. La sombra parecía tener una forma humana, pero su contorno era difuso y cambiante. María intentó seguir la sombra, pero cada vez que se acercaba, ésta desaparecía en una esquina, solo para reaparecer en otra parte. La sombra se movía con una rapidez sobrenatural, como si estuviera burlándose de ella. Cada vez que María pensaba que la había atrapado, la sombra se desvanecía en la oscuridad, dejándola con una sensación de desasosiego y un profundo terror. Finalmente, la sombra desapareció por completo, y María se quedó sola en el pasillo, con la sensación de que algo oscuro y malévolo había estado jugando con ella durante todo el tiempo.